Imagina por un momento una promesa tan desesperada que cambiaría el destino de una nación entera. Una promesa nacida del dolor más profundo, sellada con lágrimas de fe, pero que costaría un precio que ningún corazón humano debería pagar. El nombre grabado en esa promesa, Jefté. Pero no el Jefté que conoces de los sermones dominicales, el Jefté que la historia prefiere silenciar. ¿Por qué un hombre despreciado desde su nacimiento se atrevió a hacer un voto tan extremo a Dios? ¿Qué secreto tan devastador llevó Jefté consigo hasta el momento de su mayor triunfo? ¿Cómo es posible que el mismo voto que le dio la victoria le arrebatara todo lo que más amaba? Hay una verdad oculta, escalofriante, guardada en las páginas menos predicadas de la Biblia. Una verdad que revela hasta dónde puede llegar la fe desesperada y cuán terrible puede ser el precio de la obediencia absoluta. ¿Qué ofreció exactamente Jefté a Dios en aquel altar de piedras bajo las estrellas? ¿Qué palabras nunca fueron completamente reveladas en los púlpitos tradicionales? Esta noche, mientras la oscuridad nos envuelve en contemplación, descubriremos el oscuro secreto que ha permanecido oculto en los versículos más controversiales. Una historia que cambiará para siempre tu comprensión de la fe, el sacrificio y el precio de los votos. Si esta historia está tocando algo profundo en tu espíritu, si sientes que no es casualidad que hayas llegado hasta aquí esta noche, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo historia antigua, es un espejo que refleja las decisiones desesperadas que todos hemos enfrentado. Ahora respira profundamente, prepara tu corazón, porque vamos a adentrarnos en una de las historias más complejas y devastadoramente hermosas de toda la Escritura. Los pasos apresurados resuenan en los pasillos de una casa que nunca fue realmente suya. Un joven de ojos oscuros y mirada desconfiada sostiene un manto raído escondido bajo el brazo. Si lo atrapan empacando, será su expulsión inmediata. Pero el pequeño bulto que lleva puede ser la diferencia entre morir como un paria o renacer como un líder. El amuleto de bronce que su madre le dio, la única herencia de una mujer sin nombre. ¿Qué dolor tan profundo marcó a este joven desde su primer suspiro? ¿Por qué su propio nacimiento fue considerado una vergüenza que debía ser borrada? Su nombre era Jefté, hijo de Galaad y de una prostituta. No una historia de amor prohibido, sino un momento de debilidad que produjo una vida marcada por el rechazo. En una época donde Israel oscilaba entre la fe y la idolatría, entre jueces y reyes, entre la esperanza y la desesperanza, nació un niño que cargaría sobre sus hombros la marca del desprecio. Su padre, Galaad, era respetado entre los ancianos, dueño de tierras fértiles, guerrero en su juventud, hombre de influencia. Pero en una noche de soledad y debilidad, quizá ambas, Galaad se acercó a una mujer que vendía su cuerpo para sobrevivir. Ella jamás fue llevada a su casa, jamás tuvo nombre entre los suyos, jamás conoció la dignidad de ser esposa. Solo dejó en él una semilla y desapareció como una sombra en la historia. ¿Puedes imaginar crecer sabiendo que tu existencia es considerada un error? ¿Que cada día de tu vida es un recordatorio de la vergüenza de tu padre?
Mientras sus hermanos legítimos corrían libres por los campos de trigo como príncipes, Jefté crecía al margen como una sombra indeseada. Su madrastra, Naamá, toleraba su presencia como quien tolera una piedra en el zapato, molesta, pero soportable por ahora. Galaad nunca le negó alimento y techo, pero tampoco le dio amor. Era su sangre, sí, pero no del vientre correcto. Jefté no conocía lo que era ser abrazado por un padre, mucho menos por una madre. Su única compañía constante era el silencio. ¿Te das cuenta? Este momento que estamos viviendo es exactamente como Dios forja a los líderes más grandes. En el rechazo, en la soledad, en el dolor que parece inútil. Jefté creció aprendiendo a observar. Cada mirada podía herir más que una piedra. Cada susurro podía doler más que una bofetada. Pero también aprendió algo más. Desde pequeño demostró una fuerza que incomodaba a todos. A los 10 años enfrentó una serpiente para salvar un cordero. A los 12 venció a chicos mayores en peleas improvisadas. Era valiente, inteligente, natural líder. Y eso los aterrorizaba. No por su fuerza física, sino por lo que representaba. Es hijo de una prostitución, decían los vecinos. Nada bueno puede venir de él, murmuraban los ancianos. Lleva la marca del pecado, susurraban las mujeres. Pero escúchame bien, querido hermano, querida hermana. Dios estaba escribiendo una historia de redención que ni el mismo Jefté podía comprender. Cada rechazo era una preparación, cada herida era una fortaleza que se construía en secreto. A los 17 años, la tensión se volvió insoportable. Sus hermanos, ahora hombres hechos y derechos, lo veían como una amenaza, no solo para el nombre de la familia, sino para algo mucho más tangible, la herencia. Aquella noche sofocante de verano lo llamaron al campo como si fuera un día cualquiera, pero con palabras afiladas como espadas le destrozaron el alma. No heredarás con nosotros en la casa de nuestro padre. Eres hijo de otra mujer, eres un bastardo, lárgate ahora. Y nadie lo defendió, ni Galaad, ni Naamá, ni el cielo que parecía sordo a su dolor. ¿Puedes sentir esa desolación? Cuando descubres que incluso tu propia familia te ve como una amenaza que debe ser eliminada. Con el pecho desgarrado y el orgullo herido, Jefté dijo una sola palabra. Recogió sus pocas pertenencias, un manto raído, un cuchillo viejo, un odre con agua, y el amuleto de bronce que era su único vínculo con la madre que nunca conoció. Caminó hacia el este, rumbo a las colinas de Tob. Sus pies se herían con las piedras del camino, pero él seguía, porque en lo más profundo de su alma una voz susurraba: no fuiste hecho para vivir entre los hombres que te rechazan, fuiste hecho para algo infinitamente más grande. En Tob, esa tierra árida donde los olvidados se ocultaban, Jefté encontró algo que jamás había experimentado: aceptación. Entre ladrones, fugitivos, huérfanos, endeudados, pero también hombres valientes marcados por el dolor, él encontró su lugar. Sin buscar ser líder, se convirtió en uno. Los hombres empezaron a seguirlo no por título o herencia, sino por respeto genuino. Él los defendía, los guiaba, compartía el pan y el peligro. En poco tiempo, el grupo creció. Algunos lo llamaban jefe, otros hermano. Y en el silencio de las noches bajo el cielo estrellado, cuando todos dormían, Jefté miraba las constelaciones y se preguntaba: Señor, ¿fuiste tú quien me empujó a este lugar o fui yo quien se desvió de tu camino? A veces la respuesta venía en el susurro del viento. Otras veces no llegaba respuesta alguna, solo el eco del silencio.
Pero Jefté seguía adelante. Con cada batalla ganada, cada amigo conquistado, cada dolor superado, se transformaba. El bastardo se convertía en guerrero, el rechazado en líder. ¿Entiendes lo que esto significa? Dios estaba preparando a un hombre que conocía el dolor del rechazo para liderar a un pueblo que también había sido rechazado. La historia de Jefté era un ensayo de la historia de Israel. Detengámonos aquí por un momento, querido oyente. Si esta historia te está impactando, si sientes que Dios está hablando a tu corazón a través del dolor transformado de Jefté, no pases de largo sin interactuar. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. ¿Sabes por qué? Porque estas historias no son solo entretenimiento, son espejos del alma. Y algo me dice que no es casualidad que estés aquí esta noche. Pero aquí viene lo extraordinario. Si pensaste que la historia de rechazo de Jefté era dolorosa, espera a descubrir lo que sucedió cuando aquellos que lo expulsaron regresaron suplicando por su ayuda. Espera a conocer el momento en que el bastardo rechazado se convirtió en la única esperanza de salvación. Pero ¿qué precio estaría dispuesto a pagar por esa redención? ¿Y qué promesa desesperada haría a Dios que cambiaría todo para siempre? Mientras Jefté forjaba su nueva vida entre los rechazados de Tob, el destino tramaba un giro que nadie pudo prever. Israel, una vez más, se encontraba al borde del precipicio. El pueblo había vuelto a la idolatría, y como castigo divino, los amonitas venían con fuerza. No buscaban solo conquistar territorios, venían por venganza, humillación, dominio total. Querían borrar a Israel del mapa. Las ciudades fortificadas empezaban a caer una tras otra. Los tambores de guerra resonaban como truenos constantes. El suelo temblaba con el galope de miles de caballos enemigos. Y en Galaad la desesperación se extendía como fuego en campo seco. ¿Puedes imaginar esa desesperación? Cuando el enemigo que se acerca es más fuerte que todos tus recursos, más numeroso que todos tus guerreros, más decidido que toda tu esperanza. En el consejo de ancianos de Galaad, los rostros estaban pálidos y los corazones apretados. La presencia del enemigo era tan segura como la salida del sol, pero no había nadie que liderara la defensa. ¿Quién nos librará de esta calamidad?, preguntó uno de los ancianos, golpeando la mano sobre la mesa de piedra. Ya no tenemos guerreros valientes, ni jueces con autoridad. Nuestros jóvenes tiemblan y nuestros ancianos solo oran. Tal vez, murmuró otro con los ojos bajos, tal vez sea hora de tragarnos el orgullo. Un silencio cayó sobre el consejo como una lápida. Entonces, una voz ronca rompió el momento. Jefté. El nombre quedó suspendido en el aire como un trueno lejano. El bastardo de Galaad, susurró alguien casi como si fuera una blasfemia. El mismo que fue expulsado, rechazado por nosotros. Sí, pero desde entonces he oído que se ha convertido en un líder, un guerrero que defiende a los débiles, que ha ganado batallas en Tob. Sus seguidores lo respetan más de lo que nosotros respetamos a nuestros propios líderes. ¿Te das cuenta de la ironía divina en esta situación? Los mismos que declararon que nada bueno podía venir de Jefté, ahora descubrían que él era su única esperanza de supervivencia. En las plazas de Galaad, el pueblo ya comenzaba a murmurar. Las mujeres escondían a sus hijos, los hombres afilaban viejas espadas oxidadas.
y el nombre de Jefté empezaba a surgir en los labios de quienes antes lo maldijeron. ¿Nos escuchará?, se preguntaban. ¿Regresará aquel que expulsamos con palabras tan duras? Mientras tanto, en las colinas de Tob, Jefté observaba de lejos el horizonte enrojecido. Los vientos soplaban desde Galaad, trayendo el olor de la tierra y del miedo. Lo sentía en el aire, algo se acercaba. Los caminos que llevaban hasta Tob no eran sencillos. Serpenteaban entre colinas áridas, valles pedregosos y regiones olvidadas por reyes y sacerdotes. Era un lugar al que los hombres iban cuando ya no tenían nombre ni herencia. Y fue hacia ese lugar que los ancianos de Galaad se dirigieron con mantos pesados y rostros avergonzados. Traían en sus mochilas no regalos, sino súplicas. Durante 3 días y 3 noches cabalgaron sin descanso. El viento levantaba la arena del camino como si el propio desierto quisiera impedir aquel encuentro. No hablaban entre ellos. Había un peso mayor que el cansancio, el peso de la humillación. Iban a inclinarse ante aquel a quien habían expulsado con palabras afiladas y manos duras. Pero era eso o ver a Galaad reducida a cenizas. Jefté ya los esperaba. Su instinto, moldeado por años de rechazo y batallas, lo había alertado. Sentado sobre una roca alta, con la espada apoyada en el regazo y los ojos fijos en el horizonte, observaba al pequeño grupo que se acercaba. Sus hombres lo rodeaban en silencio, nadie reía, nadie celebraba. No era una visita común. «Son ellos», dijo uno de los guerreros señalando con el mentón. «Vienen del este. ¿Saben dónde pisan?», preguntó otro frunciendo el ceño. «Aquí no somos amables con los forasteros que antes fueron crueles con nuestro líder». Jefté permaneció en silencio. Su corazón latía como tambor de guerra, pero su rostro no reveló emoción alguna. Cuando los ancianos finalmente llegaron, bajaron de los caballos con dificultad. Sus rostros estaban marcados por el polvo y la vergüenza. Al ver a Jefté de pie, altivo, más fuerte de lo que recordaban, dudaron. «Jefté, hijo de Galaad», empezó el más anciano con voz ronca. «No», Jefté lo interrumpió. «Ustedes nunca me llamaron así. Para ustedes yo era el bastardo, el hijo de la prostituta, el que no debería existir». El silencio cayó como una piedra pesada. Los ancianos se miraron entre sí. El más joven dio un paso al frente. «Estamos aquí en nombre del pueblo de Galaad. Israel está siendo aplastado. Los amonitas marchan contra nosotros, saqueando ciudades, esclavizando mujeres, derribando muros. Necesitamos un líder, alguien que sepa luchar, alguien con coraje. Te necesitamos». Jefté no mostró sorpresa. Se giró lentamente, caminando hacia la sombra de un árbol donde la brisa era más suave. De espaldas a ellos, habló con voz firme. «Cuando yo era joven, ustedes me echaron de mi casa. Dijeron que era bastardo, que no tendría parte en la herencia de mi padre. Me expulsaron como a un perro rabioso». «Jefté», dijo el anciano mayor, intentando suavizar la tensión. «No», su voz tronó. «He vivido años en Tob. He luchado por mi vida. He sangrado. Formé mi propio pueblo entre aquellos que, como yo, fueron despreciados. Y ahora que están rodeados por la muerte, vienen a mí como si nada hubiera pasado». Los hombres de Tob observaban desde lejos, listos ante cualquier señal de confrontación. Pero Jefté no atacaba. Quería escuchar.
Quería entender el verdadero motivo detrás de la propuesta. El líder de los ancianos suspiró, se quitó la capucha y reveló su rostro cansado. Nos equivocamos, Jefté. Fuimos guiados por el orgullo, por la tradición. Pero ahora no se trata del pasado, se trata del futuro de nuestro pueblo. Si no vienes, Galaad caerá, y con ella caerá Israel. Jefté se giró lentamente, mirando a los ojos de los hombres que antes lo habían humillado. En ellos había algo que nunca había visto: arrepentimiento genuino. ¿Qué me ofrecen?, preguntó con frialdad. ¿Un caballo? ¿Un saco de monedas? ¿Una promesa vacía? El más anciano dudó antes de responder. Si vienes con nosotros y lideras a los hombres contra los amonitas, serás nuestro jefe sobre toda Galaad. No solo un capitán de guerra, sino el juez, el líder. Lo que tomes de regreso será con tu honor y con tu espada. ¿Puedes imaginar ese momento? Cuando aquellos que te humillaron te ofrecen exactamente lo que te negaron por nacimiento. La propuesta era grandiosa, pero también peligrosa. Jefté sabía que el pueblo podía cambiar de opinión tan rápido como cambia el viento. Caminó hasta una roca, se sentó y contempló el suelo durante un largo rato. Ninguno de sus guerreros se atrevió a romper el silencio. Los ancianos esperaban con ansiedad contenida. «Si acepto», dijo finalmente, «y el Señor me entrega la victoria, ¿cumplirán su palabra? ¿O me rechazarán de nuevo cuando la guerra termine y sus miedos desaparezcan?» El anciano colocó la mano sobre el pecho, solemne. «Que el Señor sea nuestro testigo. Cumpliremos lo prometido. Tú serás cabeza sobre todos nosotros. Hermano mío, hermana mía». Este momento es profético. Dios estaba orquestando algo que va mucho más allá de política humana. Estaba preparando el escenario para una demostración de poder divino que requeriría fe absoluta. Jefté miró al cielo. Las nubes formaban espirales sobre su cabeza, como si el propio cielo esperara su respuesta. Algo dentro de él latía, un llamado antiguo, una herida que nunca sanó del todo. Se levantó. Sus ojos encontraron los ojos de cada anciano, uno por uno. «Iré con ustedes», declaró. «Pero sepan esto, ya no soy el joven que expulsaron. Y esta guerra nos cambiará a todos». Si esta historia está tocando algo profundo en tu corazón, si reconoces en Jefté al Dios que toma a los rechazados para avergonzar a los sabios, no te vayas sin dejar tu like y comentario. Cuéntanos, ¿has vivido alguna vez el rechazo que después se convirtió en llamado divino? Pero aquí viene lo que te va a impactar. Si pensaste que la redención de Jefté era extraordinaria, espera a descubrir qué pasó cuando regresó a Galaad como libertador. Espera a conocer la unción sobrenatural que recibió y la promesa desesperada que haría antes de la batalla más importante de su vida. ¿Qué voto tan extremo estaría dispuesto a hacer al Dios de Israel? ¿Y por qué ese mismo voto que le daría la victoria se convertiría en la fuente de su mayor dolor? El sol nacía en tonos dorados sobre las colinas de Galaad cuando Jefté cruzó las puertas de la ciudad. Detrás de él, sus hombres marchaban en silencio, no por temor, sino por respeto. Los habitantes salían de sus casas, espiando por las rendijas de las ventanas como quien ve un fantasma del pasado. Había murmullos, susurros, manos alzadas cubriendo bocas asombradas. Nadie sabía con certeza cómo recibirlo, como un héroe o como un recordatorio de una antigua vergüenza. Al frente, los ancianos lo esperaban.
Habían preparado una recepción modesta, sin trompetas, sin cánticos, solo la plaza principal adornada con hojas de olivo e incienso ardiendo en altares improvisados. No era una celebración, era un reconocimiento, y aún eso parecía costarles esfuerzo. Jefté desmontó del caballo lentamente, su mirada barrió el lugar como una cuchilla. Vio rostros envejecidos, miradas que antes lo habían evitado y niños que nunca habían oído su nombre. Caminó hasta el centro de la plaza, donde una piedra alta servía de tribuna. Subió uno a uno los escalones sin prisa hasta llegar a la cima. Allí respiró hondo. Israel está herido, su voz resonó firme. Galad sangra, pero no es solo el enemigo el que nos debilita, estamos divididos por dentro. El orgullo nos ciega, la tradición nos ata, el miedo nos silencia, y yo soy fruto de eso. Un silencio reverente se apoderó de la multitud. Los ancianos bajaron la cabeza. Pero no estoy aquí por venganza, estoy aquí por propósito. Ustedes me pidieron que liderara y acepté, no por gloria, sino por fe. Porque sé que aún hay esperanza, incluso donde todo parece perdido. Alzó los ojos al cielo, pero no lideraré por palabras humanas, antes buscaré la voz de Dios. Jefté bajó de la tribuna y caminó hacia el altar de piedras al lado de la plaza. Se arrodilló. Sus manos tocaron el suelo áspero, cerró los ojos y en voz baja, pero audible, oró. Señor de Israel, si es tu voluntad que yo combata a los amonitas, guíame. Que no sea mi espada, sino tu brazo quien venza. Si me das la victoria, prometo que todo lo que venga de mí será tuyo. Las palabras, simples y solemnes, fueron como chispas en paja seca. Un murmullo recorrió al pueblo, algunos comenzaron a llorar, otros también se arrodillaron. Algo estaba cambiando, no solo en el campo político o militar, sino en el espíritu del pueblo. ¿Te das cuenta? Cuando un corazón quebrantado se encuentra con un pueblo desesperado, Dios tiene espacio para mover cielos y tierra. Esa noche se convocó una asamblea. Jefté fue oficialmente declarado jefe y juez de Galad. Ante la multitud, con antorchas iluminando los rostros expectantes, recibió el anillo del mando, un antiguo símbolo de bronce con el sello de las tribus. Pero en su mirada no había soberbia, había peso, responsabilidad. Mientras los demás celebraban con cánticos tímidos, Jefté permanecía en silencio. Sabía que el mayor desafío aún estaba por venir. La guerra no sería solo contra los amonitas, sino contra sus propios fantasmas del pasado. Antes de que llegara el amanecer, un mensajero entró al campamento apresuradamente. Sus ropas estaban rasgadas y el sudor se mezclaba con el polvo en su rostro. «Señor», exclamó jadeando, «los amonitas ya cruzaron el Jordán, acamparon cerca de Mizpa, están a un día de marcha». Jefté no mostró sorpresa, simplemente se levantó, afirmando los pies en el suelo como un roble en medio de la tormenta. Entonces ha llegado la hora. Ordenó llamar a los capitanes, mandó preparar los caballos, ajustó su armadura de cuero y envolvió su puño con la banda de guerra que llevaba desde Tob. Era tiempo de cumplir lo que había prometido. Pero antes de desenvainar la espada, Jefté intentó el camino de la diplomacia.
En la colina, rodeado de unos pocos árboles secos, esperaban 2 mensajeros de confianza. «Llevarán un mensaje de paz», dijo con voz baja, pero cargada de autoridad. «No porque temamos la batalla, sino porque deseamos justicia». Sacó de su manto un rollo de cuero sellado con el símbolo de las tribus. «Estas son las palabras de Israel al rey de Amón, que sean dichas con respeto, pero sin temor». Los mensajeros partieron hacia el valle, donde el ejército amonita se aglomeraba como una nube de tormenta. Horas después, frente a las tiendas reales de Amón, los mensajeros fueron conducidos ante el rey. El mensaje de Jefté fue claro y justo. ¿Por qué atacas mi tierra? ¿Qué mal te hemos hecho? Cuando Israel salió de Egipto, no tomó tierra por robo, sino por supervivencia. Durante 300 años has tenido paz con nosotros. ¿Por qué ahora exiges guerra? El rey rechazó la paz con desdén. Su respuesta fue simple y clara: guerra total. De vuelta en Mizpa, Jefté esperaba bajo el olivo torcido a la entrada del campamento. Cuando los mensajeros regresaron, sus expresiones ya anunciaban la respuesta. «Rechazó la paz», dijo el mayor jadeando. «Dijo que no escucha sermones ni amenazas disfrazadas de razón». Jefté cerró los ojos. Por un instante pareció sentir todo el peso del liderazgo sobre sus hombros. Luego se levantó con firmeza. «Entonces, que el Señor sea juez entre nosotros». Esa noche, Jefté convocó a todo el ejército. Las hogazas iluminaban los rostros tensos de los soldados. El aire estaba cargado, no de miedo, sino de destino. Jefté subió a una gran roca, su figura proyectada contra el fuego como una sombra sagrada. No gritaba, hablaba como quien confía en lo que no se ve. «Intentamos la paz, contamos nuestra historia, pero no siempre la verdad es suficiente para detener la guerra. Hay corazones que solo comprenden el sonido de la espada. Pero no lucharemos por orgullo, lucharemos por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestra memoria. Lucharemos porque la justicia necesita brazos que la defiendan». El ejército respondió con gritos de valentía, espadas alzadas, pies golpeando el suelo al unísono. Era el amanecer de algo más grande que una simple batalla. Era el presagio de un juicio divino. Después de despedir a los soldados, Jefté caminó solo hacia un pequeño altar de piedras que había construido días antes. Allí, bajo las estrellas que brillaban como testigos silenciosos, se arrodilló. El silencio de la noche era profundo. No se oía ningún sonido, salvo el viento. Jefté estaba con la cabeza baja, como si esperaba algo que ni él mismo sabía definir. El amuleto de bronce de su madre colgaba entre sus dedos temblorosos, cargado de recuerdos y fe. Entonces, el silencio se rompió, no por voces humanas ni sonidos naturales, sino por una presencia. ¿Has sentido alguna vez cuando el aire mismo cambia? Cuando sabes que ya no estás solo, aunque no veas a nadie. El aire pareció cambiar de densidad, como si todo el universo se inclinara alrededor de ese hombre. Un calor sereno recorrió su piel. Sus pulmones se llenaron de un aliento distinto, casi etéreo. En medio de la oscuridad, Jefté lo sintió. El Espíritu del Señor lo había visitado. No hubo luces celestiales, ni truenos, ni espectáculo, solo una convicción silenciosa, poderosa e inquebrantable. Jefté experimentó un estado que trasciende la razón. El miedo se disipó.
Las dudas cesaron, todo en él se alineó con una misión que venía de lo alto. Ya no era el hijo rechazado, ni el líder improvisado, ni el guerrero herido por la vida. Ahora era instrumento divino. Con los ojos aún húmedos y el alma llena de reverencia, se levantó. Cada paso parecía firme, como si llevara en los pies las sandalias de un ángel. Mientras la unción divina lo llenaba de poder sobrenatural, dentro de su corazón nacía algo más. Un pensamiento discreto, casi imperceptible, pero creciente. Sabía que la guerra estaba cerca, que el enfrentamiento con Amón exigiría todo. La victoria no sería común, requeriría sacrificio, entrega, fe absoluta. Y fue en ese silencio, entre la unción y la responsabilidad, que una idea tomó forma, una ofrenda, un voto. Jefté volvió al altar al amanecer. El cielo aún mostraba tonos dorados mientras él se arrodillaba nuevamente. Sus manos alzadas, la mirada fija en la luz que surgía en el horizonte. Señor, si verdaderamente entregas a los hijos de Amón en mis manos, lo que primero salga por las puertas de mi casa a encontrarme cuando regrese en paz será tuyo, y lo ofreceré en holocausto. Puedes sentir el peso de esas palabras, la desesperación de un corazón que quiere asegurar la victoria a cualquier precio. No hubo respuesta audible, ningún trueno, ninguna confirmación, pero algo fue sellado allí. En el mundo invisible, el voto fue registrado. Quizá Jefté imaginó que sería un animal, un ciervo, un símbolo. En su mente, la fe era más grande que los detalles. Quería entregar algo puro, grandioso, algo que demostrara gratitud y reverencia. Pero su fe en ese instante ignoraba el peligro de la literalidad. A la mañana siguiente, el campamento latía con vida. Los soldados ya armados, los escudos levantados, los corazones listos. Jefté caminó entre los hombres con la autoridad de un general, pero con los ojos de un siervo de Dios. Hoy, declaró ante el pueblo, el Señor entregará a nuestros enemigos en nuestras manos. El grito colectivo que siguió fue como el rugido de un león. Las trompetas sonaron, las lanzas brillaron bajo el sol naciente e Israel marchó. Jefté iba al frente, tomado por una fuerza que no venía de la carne. La presencia divina aún lo envolvía como si una mano invisible lo guiara. Pero entre los hombres nadie sabía del voto. Ni los líderes, ni los soldados, ni sus siervos más cercanos, ni su hija. Su hija, la joven que iluminaba su hogar con risas suaves y ojos radiantes. Aquella que danzaba entre las tiendas, que amaba la música, que esperaba en casa el regreso victorioso de su padre. Ella no sabía que su destino acababa de ser sellado por las palabras desesperadas de un corazón que quería asegurar la victoria a cualquier precio. Hermano mío, hermana mía, a veces nuestros votos más sinceros pueden convertirse en nuestras tragedias más profundas. Jefté estaba a punto de aprender que hay promesas que cuestan más de lo que cualquier corazón humano puede soportar. Si esta historia te está impactando profundamente, si sientes que Dios está hablando a través de ella sobre los votos y promesas que hemos hecho en nuestros momentos más desesperados, interactúa con nosotros. Dale like, suscríbete y comenta qué está hablando Dios a tu corazón. Porque esta no es solo la historia de Jefté, es la historia de todos nosotros cuando tratamos de negociar con Dios desde nuestro dolor. Pero aquí viene lo más devastador de todo. Si pensaste que el voto de Jefté era solo palabras desesperadas en una noche oscura, espera a descubrir
¿Qué pasó cuando Dios cumplió exactamente lo que él pidió? Espera a conocer quién fue la primera persona que salió por las puertas de su casa para recibirlo cuando regresó victorioso. ¿Estaría Dios poniendo a prueba la fe de Jefté o estaba esperando que él encontrara otra manera de cumplir su voto? El sol se ocultaba tras las colinas cuando los tambores de guerra resonaron desde el lado amonita. El polvo levantado por los caballos formaba velos dorados en el aire, mientras los estandartes negros ondeaban bajo el viento cálido del atardecer. El rey de Amón, impasible en su torre de observación, contemplaba el campo de batalla con la mirada fija. En el campamento israelita, Jefté observaba en silencio el horizonte teñido de rojo. Los herreros golpeaban el hierro, escuderos corrían entre las tiendas y los guerreros recitaban antiguos cánticos clamando por protección. Pero Jefté permanecía distante. Caminaba entre los hombres sin decir una palabra, como un padre entre hijos antes de la tormenta. Eligió el camino de la destrucción. Dijo finalmente Jefté a los ancianos reunidos alrededor de la tienda principal: «Que el Señor nuestro Dios luche por nosotros», declaró uno de los ancianos, «y que nuestras manos sean instrumentos de su justicia», completó Jefté. A la mañana siguiente, el cielo amaneció nublado. Las nubes densas parecían acompañar el peso de lo que estaba por venir. El ejército de Israel se formó en filas compactas, con lanzas en alto y escudos firmes. Jefté cabalgaba al frente usando una capa de lino simple, sin adornos, pero con unos ojos que llevaban el fuego de generaciones. No somos muchos, pero no estamos solos. No luchamos por tierras ni por riquezas. Luchamos por nuestra historia, por nuestra libertad. Y aunque caigamos, nuestra sangre gritará desde las piedras: «La justicia luchó aquí». Del otro lado, el rey de Amón trazaba su estrategia, ignoraba las advertencias de prudencia de sus consejeros. «Que vengan con su Dios», dijo el rey escupiendo al suelo. A la primera luz del día sonaron las trompetas. Las tropas de Amón avanzaron como un río desbordado. Jefté, firme sobre su caballo, alzó la mano. Esperó, observó el avance y en el momento justo dio la señal. El ejército de Israel respondió con una formación precisa, como si el campo de batalla fuera un tablero y cada soldado una pieza movida por sabiduría divina. Las lanzas perforaron el avance, los escudos enfrentaron al enemigo. La tierra tembló bajo el peso de la colisión. El rey de Amón comenzó a darse cuenta de que algo andaba mal. Sus hombres dudaban. Cuando cayó la noche, el campo estaba cubierto de evidencias de la victoria más completa que Israel había experimentado en décadas. En medio de la celebración, Jefté se alejó del centro. Caminó junto al mismo altar de piedras donde había hecho su voto días antes. «Señor», murmuró, «cumpliste tu parte del pacto. Ahora yo debo cumplir la mía». El viaje de regreso a casa fue triunfal. Cada ciudad lo recibió como libertador. Pero mientras más se acercaba a su hogar, más pesado se sentía el corazón. Cuando finalmente llegó a las afueras de su ciudad, algo extraño sucedió. Las puertas de su casa se abrieron de par en par. Era su hija,
la joven de ojos radiantes que iluminaba su hogar con risas suaves. «Padre, Padre mío, has regresado victorioso. El Señor te ha dado la victoria». Jefté se detuvo en seco. Las palabras de su voto resonaban en su mente como martillazos. «Ay, hija mía», gritó, «tú eres quien me has hundido en la desgracia». La joven respondió, «Si has hecho un voto al Señor, cumple conmigo conforme a lo que prometiste». Durante 2 meses, ella anduvo por los montes con sus amigas, no lamentándose por la muerte, sino por la vida que no viviría. Jefté permaneció en casa, luchando con Dios, con su conciencia, con la terrible realidad. La historia de Jefté te recuerda, eres más que tu pasado, más fuerte que tus cicatrices y más amado de lo que tus errores te hacen sentir. Hasta la próxima historia que cambiará tu vida. Dios te bendiga.